Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar acompañándonos un miércoles más. Hoy día 16 de noviembre de 2022. Aquí en el Toro por los Cuernos. Aquí tienen su casa, aquí tienen su cuarto de estar. Y aquí tienen, bueno, posibilidades pues para charlar, para escucharnos, para... Ya verán qué programa maravilloso les brindo hoy. A mi lado lo conocen ustedes perfectamente. Jesús Victoria. Si se puede, si tenemos que hablar de ingeniería naval, si tenemos que hablar de astilleros, si tenemos que hablar de escuelas politécnicas, unas y otras, sobre todo si tenemos que hacer un poco de historia de Ferrol, que es desde que en 1967, me parece, si no me corrige Jesús, 66, surge la Escuela de Ingenieros Técnicos Navales de Ferrol. Es la primera semilla de lo que será luego pues toda la universidad posteriormente, en un Ferrol pujante en aquel entonces, en un Ferrol con cerca de 115.000 habitantes, en un Ferrol con dos grandes colosos, Astano por un lado con más de 15.000 trabajadores y Lavazán con cerca de 12.000 o 10.000, ya nos corregirá luego Jesús. Ese era el Ferrol de entonces. No se llamaba Ferrol, fíjense ustedes, en aquel entonces se llamaba el Ferrol del Caudillo. Dirigía a España, pues, Francisco Franco. Y entonces vamos a hacer un paso, una evolución de lo que ha sido esa escuela de ingenieros técnicos navales al lado de la evolución que ha tenido esta ciudad. Una evolución muy patética, muy triste. Estamos en 60.000 habitantes, en 60.000. Cuando empezó la historia de esta noche, estábamos en 115.000. Jesús Victoria, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Qué ganas tenía yo de tenerte aquí. Sí, ¿verdad? Yo también, de venir hacía tiempo que no pisaba un plató y mira por dónde. Tú has sido de esa escuela todo. Has sido alumno, profesor, director. Sí. Sabes más que nadie. Bueno, sí. Tengo mi historia. Cuéntame tu historia. ¿Cómo empieza este proyecto maravilloso de ingeniería técnica que nunca peritos, verdad? No, nunca peritos. Bien. Siempre se le quedó el seudónimo porque, bueno, a nivel coloquial y a nivel tal, pues en vez de ingeniero técnico, pues era perito de aquí, perito de allá, y entonces la escuela de peritos. Pero vamos, no hay ninguna ofensa en la denominación, quiero decirte, que lo asumimos perfectamente, ¿no? En el Pues bien, hay una inquietud por parte de los astilleros, de tanto Bazán como de Astano. Además, bien sabrás históricamente, y precisamente me parece que el día, no sé si es el 24, en Exponat, va a haber una conferencia haciendo mención al origen de la ingeniería naval que surgió aquí en España, en Ferrol, perdón, sí. En la Escuela de Máquinas, precisamente, donde está la exposición de Exponat. Ahí, el edificio que hay al lado se llamaba el edificio de ingenieros, ¿no? Ahí surge la Escuela de Ingenieros Navales, ¿no? Cuando la necesidad. Entonces, después, por la política de centralismo de cierta gente, pues fue cuando se derivó hacia Madrid y allí se radicó y todo esto. Existían ingenierías técnicas y peritajes en casi todas las especialidades, menos en navales. Entonces, ante la necesidad de un mando intermedio para contratar entre lo que era el tema de maestros y encargados y tal, con la cúpula del mando, pues es cuando surge lo que es la titulación media del peritaje, que después, a nivel de la transformación académica que sufrió, da origen a lo que es el ingeniero técnico en cualquiera de las especialidades. Sí. Bueno, entonces se demandan esas necesidades, una de las zonas también que se demanda, en la zona de Cádiz, precisamente, donde estaban los grandes astilleros, Cádiz y Ferrol, ¿no? Ellos lo hacen mucho antes que nosotros, un par de años antes que nosotros, o así. Ellos sí surgen como peritaje naval, y después ya en la década del 66 y cosas así y tal, es cuando nosotros empezamos con la formación aquí del ingeniero técnico naval, primer año, y el edificio que se utilizaba de aquel entonces, como no había ubicación, tal, era el Concepción Arenal, donde está la avenida, o sea, la avenida de la estación, la subida y tal, ese añadido que le metieron a la derecha del edificio, según miras de espalda a él, que era lo que ponemos el ala femenina, ¿no?, que había, y todo esto y tal. ¿Qué pasaba? Bueno,
ante las necesidades docentes de profesorado, que no había, además, quien fue a exigir esto, a erradicarlo, a demandarlo y tal, realmente contaba ya con un potencial. El potencial que contaba era toda la profesionalidad y todos los profesionales que había en los astilleros. Claro. ¿Entiendes? Tanto de Bazán-Astano, incluso de la Armada. Claro. Incluso de la Armada, porque muchos profesores eran marinos de todo esto. Y en el 66 es cuando se acepta la autorización para impartir la docencia aquí y empieza el primer ciclo, hasta el 71. Al mismo tiempo, y parejo a esto de la docencia, es cuando empiezan con las obras, ¿no? Hubo varios sitios o varios lugares para poder escoger, pero el elegido de todas fue Serantes. Fue Serantes, una finca precisamente que era propiedad de Leandro Sarartegui y Medina, que después casualmente es uno familiares de Isidoro Valerio. Sí, Isidoro Valerio, aún el otro día hablando con él así cómicamente me decía, bueno, pues como se fue expropiada y tal, para un bien público, ahora como ya no tiene bien público me la tendrá que devolver, ¿no? En el ese. Pero bueno, no crea. Y allí empiezan las obras de la escuela, una escuela bien diseñada. No es que sea un edificio para valorar arquitectónicamente, pero tiene gran capacidad en todos los aspectos y tal. Y allí nos trasladamos en lo que es el curso ya en el 71 y empezamos ya con el curso 72-73. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que este año se cumple 50 años de vida de aquella escuela. Fue un germen y además para Ferrol fue un gran beneficio. Ten en cuenta que cantidad de gente que ante la imposibilidad económica de poder ir a estudiar afuera, pues tenía una posibilidad, ¿no? Además, Ferrol siempre fue muy positivo en este aspecto y fuimos bastante avanzados. Ten en cuenta que aquí tuvimos escuela de magisterio en las Mercedarias, con la evaluación de la normal de Santiago. Tuvimos escuela de enfermería, también en el Hospital Naval. Tuvimos relaciones laborales, también contando con Santiago. Y después tuvimos ingenierías técnicas. Y tuvimos artes y oficios. Que también lo teníamos, era pionero. Y tuvimos durante un tiempo una escuela naval. Lo que pasa es que yo nunca he visto una ciudad más generosa y que haya sido despojada de su rango, pero por todas las administradoras, chicos, nos han dado en toda la boca. Nos han dado en toda la boca. Y eso que después nuestra gente sí ha cubierto y ha estado en puestos relevantes. Y hoy en día también están en puestos relevantes, pero por Ferrol no veo yo que hagan mucho. No hacen nada. Que hagan mucho. Yo veo que no hace absolutamente nadie nada. Una noticia muy actual ahora es la planta de hidrógeno verde. Sí. Yo la primera noticia que oí del hidrógeno verde era que se iba a implantar en Huelva y en Ferrol. Sí. Pero la segunda ya no apareció Ferrol por ningún lado. Pero Huelva y La Coruña, Punta Langosteira. ¿Entiendes? Y nadie dice nada, ni nadie pelea por ello, ni nadie lucha, ni nadie da, ¿entiendes? Yo, francamente, en ese sentido estoy un poco desilusionado con... Yo creo que Ferrol lo peor que tiene son los ferrolanos. Yo creo que, fíjate, yo creo que no. Somos unos lloricas. Yo creo que peor que los ferrolanos son los políticos ferrolanos, que dicen que representan a Ferrol y que sirven a Ferrol y que a la vista se han servido a sí mismos, nunca a la ciudad. Pero volvemos a esa maravillosa... ese magnífico edificio. Esa maravilloso, vamos, ya es una realidad, estamos en los años 70 y los astilleros demandan gente y vosotros formáis a la gente que está demandando el astillero. Claro. Ten en cuenta que la primera inscripción que tiene esa escuela casi son de 400 personas. Fíjate. 400 personas, de las cuales, bueno, la primera promoción salió fueron 30 y tantos, ¿no? Sí. Vamos a ver, compaginar trabajo y estudio. Y después incluso vida familiar, porque la mayoría de ellos eran muy mayores y tal, era gente que ya estaba trabajando, que tenía posibilidades y tal. Hoy en día sigue habiendo gente que está trabajando tanto en Navantia como en eso y tal, y sigue estudiando. Bueno, pues de ahí sale la primera promoción, que realmente no pisó, porque empezó en el 66 y terminaron en el 69. Aún queda algún miembro de esos. Y además hay una casuística muy particular, Pichi Varela.
Sí. Lo conoces, a Pichi Varela. Sí, Bueno, claro. pues Pichi Varela fue el ingeniero técnico más joven de toda la historia de España. No me digas. Sí, aún no había cumplido los 19 años cuando salió con el título. Fíjate. Porque para hacer la titulación de grado medio no hacía falta tener el bachillerato completo. Con tener el grado medio, lo que era el cuarto de reválida y cosas de esas y tal, ya te llegaba. Aunque él siguió estudiando un poco después, pero ante la imposibilidad de no poder salir afuera a poder estudiar, hacer otro tipo de estudios, como pasó con otra gente, ¿no? Yo, por ejemplo, pues también le mandaba un poco lo que era hacer arquitectura técnica o arquitectura, me gustaba mucho más que el tema este. Pero claro, ya tenía un hermano fuera y tal, un gasto, y me dijo mi padre, mira, primero haces esto y después ya veremos y tal. Y como sabía que de aquella sí era posible, que tú tenías un título y ya tenías un trabajo. Esa era la cosa que hoy en día, imposible. Por desgracia, no viene siendo así. Porque además, Pues, pero como hablábamos antes fuera de cámara, pero como tú me decías, es que antes era como mucho más racional, porque era la empresa la que le demandaba a la universidad, la gente que le interesaba contratar. Entonces funcionaba muy bien, porque tú terminabas tu titulación y ya tenías un trabajo. Oye, ¿qué está pasando hoy? Que es todo lo contrario. Y además, los primeros que tiraban de la demanda del alumnado, ya de los egresados ya, para las industrias, eran los propios profesores. Claro. ¿Entiendes? Raúl Delod, Juan Encabo, era gente que porque ya... estaban trabajando en Astano o en Bazán. Exactamente. Claro. Y conocían al alumnado. Claro. Y entonces eran los que los integraban ya, ¿no? En el estital. De aquel entonces, ya te digo, era una época hoy estamos bollante. en las antípodas de eso. Sí, Hoy es todo lo contrario. Sí, hoy tenemos a titulados de cualquier disciplina sirviendo copas. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué ha pasado con esta universidad? Está muy mal enfocada, Jesús. No, la universidad, vamos a ver, la universidad nunca ha mirado para sí, para el ombligo. Siempre se ha creído muy por encima de todo, ¿no? Yo soy catedrático y tal, y eso. Y realmente lo que había tenido en su momento, cuando esas transformaciones que hubo, yo sufrí, yo qué sé, pues 4, 5, 6 planes de estudio novedosos, y yo siempre lo que les decía es, vamos a preguntarle a la industria, al sector laboral, ¿qué tipo de ingeniero necesita? Porque si yo hago un ingeniero y cuando va para tu empresa tú me lo tienes que formar, entonces ¿qué hago yo? ¿Para qué sirvo? ¿Comprendes? Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el 80% del coste de un alumno, eso lo patrocina el gobierno. Lo patrocinamos todos, o sea, lo pagamos todos. El alumno, en lo que es matrícula, es un 20% nada más lo que está pagando del capital que cuesta su formación. Sí, que es una barbaridad. ¿Entiendes? Exactamente. ¿No? Claro. ¿Comprendes? O sea, estamos formando profesionales a un alto nivel, a un alto coste, para luego no sacarles. Y que se nos vayan de aquí. Y se nos van de España. Lo estamos viendo con los médicos, Fíjate. con todos los otros. Y yo tengo cantidad de alumnos también que pues, están en el extranjero. Se han ido al extranjero porque tienen muchas más posibilidades y no hay quien los haga volver para aquí. ¿Tú qué crees que es lo que no está funcionando? ¿La empresa o no está funcionando la universidad o los planes universitarios? No sé, en Estados Unidos las empresas, las grandes empresas son las que patrocinan a las universidades. Claro. Y colaboran. Y entonces, y además las becas que tienen y las prácticas las hacen con los alumnos y con los mejores y tal. Eso hay un trato. En los comités directivos o en las fundaciones propias de las universidades están las empresas. Sí. Aquí no. Aquí parece que les dan como asco. Sí. O sea, están como encima, la cuestión catedráticos, con una endogamia verdaderamente espantosa, están por encima del bien y del mal. Te puedo decir que el 80% del profesorado que están en las ingenierías no ha pisado una industria en su vida. Con lo cual, ¿qué pasa? No ha filtrado el conocimiento. Claro. Entonces toda la enseñanza la hacen y transmiten a través de un libro. Claro, por Dios, qué disparate. ¿Comprendes? Ellos no son capaces de ilustrar ese conocimiento con una práctica, porque no lo han vivido. Entonces, claro, es un problema tremendo. Y tanto estoy diciendo eso como lo estoy diciendo con otro tipo de titulaciones y de ejemplos que hay por ahí. Por eso, vuestra escuela, la Escuela Politécnica de Serantes, es fantástica porque sus cuadros de profesores forman parte de la empresa, que es lo que tú me estabas contando. Entonces, eso es importantísimo. ¿Qué pasó? Después de cuando vino la crisis, en el 82, cuando empezó con el tema de la regulación, pues entonces hubo un revulsivo ahí porque no podías, la mayoría de los profesores que eran asociados, que eran los profesionales, no podían compartir, o sea, lo que era el trabajo con la enseñanza, ¿no? ¿Por qué? Con la docencia. Lo prohibió el gobierno. Estamos hablando del 82. Del 82. Felipe González. Sí.
Y lo prohíbe. Y se prohíbe, se prohíbe. ¿Con qué fin? ¿Con qué objeto? Pues no te lo sé. A los políticos no les puedes preguntar qué objeto tienen. Si no te volverían loco. Sí, Total, sí, que más da, sí. les venía bien. Sí, y entonces, venía a partir de ese momento... Entonces es cuando empieza ya a haber ciertas carencias de los profesionales, porque lógicamente tienen que elegir por un lado o por otro. Sí. De hecho, es que yo tengo una experiencia en mi vida que, bueno, en una época de mi vida que yo opto a una oposición por el Ministerio de Asuntos Exteriores, y fue un poco donde, vamos, mi afición pedagógica se acentuó más, ¿no? Y entonces entré en una misión científico-técnica con el Gobierno de México, y además era con toda la familia, allá nos fuimos todos, allí una locura. Mi niño tenía 6 y la niña tenía 2, ¿no? Y allá cogimos las maletas y nos fuimos para México, pero muy bien, quiero decirte, el trato fue exquisito, ¿no? Y fuimos a fundar y a crear recursos humanos en materia de construcción naval. Y formamos lo que es la Escuela de Ingenieros en Construcción Naval de Mazatlán, trabajábamos para los CERT del Mar, que eran Centros de Estudios Tecnológicos del Mar y cosas de estas y tal, y ahí fue un poco donde yo me desarrollé un poco como docente, ¿no? Y cuando vine, ¿Cuánto tiempo estuviste? Yo, íbamos por 5, hicimos el programa para 3 y tuvimos 1 nada más. Cuando vinimos de vacaciones ya no nos dejaron ir por incumplimiento de los mexicanos, que se portaron bastante mal. Y mis compañeros que quedaron allá, pues estuvieron 6 meses más. Y, qué pena, y no pudo cristalizarse, bueno, el proyecto. Estuvo bien, fue una pena, sí, porque realmente era buena la labor que estábamos haciendo y cosas de esas, pero ¿qué le vas a hacer? Entonces cuando vine, volví a entrar en Bazán, y era precisamente, cogí esta época, porque yo regresé en el 83, y en el 83 había muchas vacantes en la escuela, entonces empezaron las plazas a ver y tal, entonces yo solicité una plaza de asociado, salí elegido. Claro, me avalaba todo el currículum aquel que traía yo de esto y tal, y empecé a dar clases en la escuela. Y entonces empezó otro cambio en lo que es la universidad, que es la estructura departamental, ¿no? Sí. El fin que tenían fundamental la estructura departamental era intentar generar beneficios económicos a través de los departamentos para subvencionar la universidad, ¿no? Y de hecho es que lo estamos viendo. O sea, la cantidad de empresas, es que yo tengo el aval de la universidad de tal, la universidad de cual y tal, parece como que es un prestigio, ¿no? Después podemos hablar de ello, porque nosotros tenemos un laboratorio aquí magnífico que está precisamente con estos temas y tal. Y bueno, entré ahí en la estructura departamental. Y entonces nosotros formábamos parte con el departamento de diseño, de expresión gráfica de Vigo. Entonces era el departamento de construcciones navales y diseño gráfico y expresión gráfica de Vigo. Entonces tenemos una reunión un mes aquí y otro mes en Vigo y tal. Claro, cuando ibas a Santiago, a reclamar que te diera fondos para poder instalar, pues resulta que claro, no lo entendían. Y dicen, no, pero ¿por qué? ¿Cómo generas tal? Claro, es que en Derecho o en Filosofía o en Historia, con un atril y con un buen aforo y tal, pues ya das la docencia oportuna. Pero en ingeniería tienes que meter la mano en todos estos elementos, ¿comprendes? Sí. Entonces nos hacen falta equipos, potenciómetros, etcétera, etcétera, y tal, para que el alumno pues desarrolle el conocimiento que se quiere transmitir y tal. Y empezamos a hablar de la Universidad Politécnica de Galicia. Allí fue... Pero nos viene el señor Paco Vázquez, y nos viene el señor Abel Caballero por el otro lado, no sé cuánto, y entonces cuando surgen, porque políticamente interesaba para lo que era Galicia, pues tener las 3 universidades. Malo. Coruña con el campus de Ferrol, Vigo con el campus de Orense y Pontevedra, y Santiago con el campus de Lugo. Se quedaron y tal. Pero todo el presupuesto general que había para universidades se quedó en Santiago solo. Y tuvo que generar 2 presupuestos nuevos para la Universidad de Vigo y para la Universidad de La Coruña. Y hubo que echar mano de lo que se podía, ¿no? Esto es en los años 90. En los años 90. Sí. ¿Entiendes? Y entonces, bueno, fue cuando yo, como estaba en el Departamento de Construcciones Navales aquí en Ferrol, pues me quedé aquí, bueno, muy a gusto, porque yo soy de aquí y me quedé muy a gusto aquí, ¿no? Y entonces hubo que generar nuevos elementos y tal, y ya, bueno, ya... Y fue cuando empezamos nosotros a demandar otras titulaciones. Sí. Empezamos a demandar que otras las había titulaciones. En Vigo. Que las había en Vigo. Sí.
Pero íbamos más allá. Nosotros lo que intentábamos era completar en Galicia aquellas titulaciones que no se impartían ni en Vigo ni en Ferrol. Por ejemplo, hablábamos de ingeniero técnico en organización industrial, que no la había, un ingeniero técnico en mecánica, no sé cuánto y tal, que no había, y eso. Pero el rector de la Universidad de Vigo nos dice, no, hay que descongestionar Vigo. Entonces ustedes van a impartir, me parece que las que estaban masificadas era electricidad electrónica, y van a impartir estas titulaciones. Bueno, hay una en principio, me parece que fue electrónica, y después vino la otra, la de electricidad, ¿no?, que posteriormente se solicitó porque había esa demanda. Y así hicimos, bueno, pues, pero con la promesa de que en su momento demandaríamos la organización industrial, ampliar más titulaciones. Sí, las que no había. Las que no había, incluso ir a las superiores, porque Vigo Vigo aprovechó el tirón. Claro, no podemos compararnos con Vigo en este tal. Entonces montó lo que era la de industriales, montó Teleco, montó toda una serie de titulaciones superiores. ¿Comprendes? Quedó Torrecedeira para lo que era el peritaje. Bueno, que allí sí hubo peritos, porque ten en cuenta que en Galicia, gente de Bazán, la única opción que tenía si quería meterse en el campo técnico era ir a Vigo, a electricidad. Hubo muchos trabajadores de Bazán, antes de que estuviera Ferrol, que iban a Vigo y allí se hicieron peritos eléctricos, peritos y tal, electrónicos y eso, y después ya se transformaron a lo que era ingeniero técnico y cosas de estas. Y eso. Y entonces nosotros en ese momento nos quedamos con lo que tú dices, con lo que teníamos, más lo que da Vigo. Sí, con lo que da Vigo y nada más. Y la superior todavía ni está ni se la espera en ese momento. No. Se está demandando. Hubo mucha gente que fue a Madrid, porque aquí que las cosas de esto de las titulaciones y tal, todavía no estaban transferidas las competencias, a lo que no existían las comunidades autónomas de aquel entonces. Y tal, entonces había que discutir a Madrid, ¿no? Hubo mucha gente que fue demandado, dada la importancia y la relevancia, efectivamente, tú antes lo comentaste. Mira, Astano efectivamente tenía 15.000 trabajadores, casi eran 7, 8.000 de mano directa y después tenía casi unos 10.000 más de auxiliares. Y Bazán lo que tenía era cerca de 6, 7.000 y tenía pues otros tantos de auxiliares. Era un potencial tremendo. ¿Qué pasa? Que en Ferrol se generó un monocultivo industrial en función de lo que era, porque todos vivíamos a cuenta de los astilleros. Bueno, pero se genera un monocultivo industrial, pero espera, porque sí había una pequeña diversificación industrial, que la propia Xunta entonces, cuando ya empezábamos con las Xuntas y con todo esto, se carga directamente. ¿Por qué? Porque yo lo viví en primera persona por el tema de Hispania. Entonces me acuerdo perfectamente. Entonces antes tenías la fábrica de lápices, que era puntera y única. Luego tenías Pisbe, tenías Santa Rita, tenías un montón de cosas. Pero empieza por la Peninsular Maderera, que fue la primera que cayó. Peninsular Maderera. Que fue la primera que cayó. ¿Te acuerdas? Y después la Pisbe. Y la Pisbe. Fenia. Fenia, Peninsular, Pisbe, Hispania, todo eso. Entonces, cuando se va a hablar con la Xunta, precisamente, en aquel entonces gobierna Fernández Albor, y se dice el problema que tenemos en Ferrol, y se dice que por Dios que nos echen una mano, entre otras cosas, porque había unos sobrecoste de mano de obra. ¿Por qué? Porque en aquel entonces tú no podías hacer ni un ERE ni despedir a nadie, o sea, era infinitamente más fácil que tú, fíjate, cuando no había ni divorcio, te divorciaras de tu mujer, que tú pudieras poner a una persona en la calle. Era imposible, o sea, el despido no era posible en la España de ese momento. Y entonces, contestación de la Xunta, no, vamos a apostar por una economía de servicios. La industria no interesa. ¿Por qué? Empezaban las importaciones y siempre es más cómodo tener una licencia de importación y beneficiar los políticos a tu prima, a tu tía, a tu hijo. Ahí empieza el desmantelamiento industrial de España y sobre todo de Ferrol. Eso que había no era tal monocultivo, había más diversificación, pero no les interesó. Volvemos a los políticos. No, hay quien tiene documentación de que cuando entramos en Europa le exige a España una reducción en el potencial industrial naval que tenía. Entonces, Felipe González, en vez de reducir un poquito a todos los astilleros, lo que hizo es que sacrificó un astillero. Astano.
que era el astillero más moderno que tenía Europa y uno de los más modernos del mundo. Sacrificó a Astano en beneficio En beneficio te cuento, sacrifica a Astano, ¿eh? Sí. Fíjate tú qué tropelía de Felipe González y del PSOE, para abrir Puerto Real. Eran votos socialistas en Andalucía. Sí. Esa es la realidad. Y sacrifica a Astano. Y aún es el día de hoy que gente de aquí tiene que ir a Puerto Real para terminar las construcciones cantidad de veces. ¿Ves? Y empresas. Fíjate tú. Entienden aquel entonces. Pero bueno, seguimos. ¿qué le vas a hacer? Seguimos, la vida sigue. Y seguimos, desde luego, y nos encontramos en los años 90, pero ya nos encontramos con esa mal llamada reconversión. Esa brutalidad que se carga. No solamente Astano, sino se carga Bazán. Hoy que tenemos 400 personas en Astano frente a las 15.000 que teníamos. Yo llegué a tener en Astano 125 becarios que cobraban en aquel entonces cerca de 100.000 pesetas. ¿Qué me estás contando? Lo que estás oyendo. Vuelve a repetir. Yo tuve en Astano... ¿En qué año? Pues en los años 90, cuando yo cogí la dirección, en 90, 92, 93. 125 becarios. ¿Y les pagabas 100.000 pesetas? Le pagaban. Le pagaban 100.000 pesetas. Que eso me perjudicó, porque claro, yo tenía muchos más alumnos para hacer prácticas que esos. Y claro, cuando yo iba a las otras empresas, decía, mira, es que aunque no le pagues nada, y tal, no, porque claro, el agravio comparativo, entonces nadie, los buenos y tal, todos esos, porque había una selección, se me iban todos, querían ir todos para Astano y tal. Bueno, pues esa gente fue la que sostuvo después Astano hasta nuestros días. Es más, alguno llegó a ser director general de Navantia. Sí, señor. Llegó a ser director general de Navantia. Y hoy en día está trabajando a través de un convenio con Arabia Saudita. Sí, señor, que está allí, en Arabia Saudita. Sí, señor. Ese fue alumno de la escuela, fue alumno mío, jugador de rugby, Vila Sánchez, un encanto de criatura. Yo conocía mucho a su padre también, trabajaba en Bazán, era muy amigo mío, estaba en Pintores, y un encanto de eso. Fíjate cómo hemos ido evolucionando hacia abajo. Tú cuando oyes ahora que, por ejemplo, dicen, porque en Ferrol está claro que cualquier tiempo pasado fue mejor. Siempre fue mejor. Pero tú cuando oyes ahora que vuelven a meterte la pildorita de las fragatas y te dicen todo esto maravilloso, todo esto, el despunte, todo esto, pero fíjense ustedes de dónde partimos, de 15.000 Astano, de 10.000. Una cosa al hilo de lo que digo. ¿Cómo es posible que entonces no se levantara la ciudad entera? ¿Cómo es posible que Ferrol, cuando hay ese desmantelamiento de Astano en beneficio de Puerto Real, no saliera Ferrol entero a la calle por el disparate que iban a hacer con nosotros? Gobernaba Couso Pereiro, socialista. ¿Cómo pudo adormecer a la ciudad de esta manera? No sé, yo creo que fueron con falsas promesas. Yo creo que había algo ahí en el cajón o por ahí detrás de falsas promesas. Las llamadas ZUR, CIF, aquellas áreas de promoción todos esos industrial. Inventos que fueron bluff, que quedaron en nada, ¿no? Sin embargo, le salió muy bien a los de Sagunto. Sí. ¿En Sagunto funcionó? Sí, en Sagunto funcionó y tal. Vamos a ver, siempre depende de las personas que pongas. Quiero deciros, fíjate como Gato pues consiguió consiguió ahí en Narón hacer el polígono industrial que hizo y tal, de una manera. ¿Cómo nosotros tardamos tanto tiempo en hacer un polígono industrial? Porque no vayamos a presumir que la Gándara es un polígono industrial de Ferrol. Es un polígono de tiendas, servicios. Sí, de tiendas y servicios y tal, y además de Ferrol tiene una mitad nada más de la avenida para otro lado, porque todo lo demás, coño, es de Narón, ¿entiendes? Y el polígono de otro lado, y eso. ¿Qué hemos montado nosotros aquí, en el este? Entonces, claro, es que es lo que digo yo, la gente de Ferrol piensa que porque nuestros políticos, bueno, están ahí que nos van a traer cosas, habrá que pedirle, habrá que ir allí, habrá que demandar. Yo me acuerdo de Paco Vázquez cuando iban montaba cada pirula y tal, y había que traerle, había que darle. Y aquí todos calladitos, y tal, sí, y aquí nadie dice nada. No, como está él ahí ya me va a traer, ya me va a dar. No,
Hay que exigir, hay que exigir, pedir, hay que ir con llorar, planes hay que ir, y claro, todo eso, sí, claro ¿comprendes? Que sí. Y ahora eso de las fragatas, ¿cómo lo ves? Lo veo, hombre, se harán, no te digo que no se hagan, pero ante el contexto económico que estamos sufriendo hoy en día en la nación, ten en cuenta que eso es pasta. Mucho dinero. ¿Entiendes? Es mucho dinero. Entonces, claro, habrá que recortar de algún sitio. A mí siempre me lo decían cuando iba a la Xunta y cosas así, a pedir y a exigir. Y dicen, no, es que a partir de junio, el dinero que no tienes comprometido y no tienes gastado, te lo zampan para otros. En este momento tenemos comprometida una. Sí. Ya está comprometida en presupuestos. Sí. Esa por lo menos se cumplirá. Sí, claro. ¿Crees? Sí. ¿El resto? También se hará. Se tardará en hacer, pero también. Pero se pierde una dinámica. Quiero deciros, ten en cuenta que el tema de la regulación fue brutal. Se eliminaban esto por arriba y por abajo, ¿no? Y quedaban en el medio, quedaban unos mandos. No hubo continuidad en la enseñanza. La gente entraba en Bazán y entraban hasta no coño de pantalón corto. Y en los aprendices, y entraban todo eso, y les daban clase, y enseguida iban para los talleres, estaban por los talleres, y entonces todo ese conocimiento, todo ese feeling iba entrando. Hoy en día no. Hoy en día ya empezó cuando el programa del 72, que hablaban de la famosa gente que había saltado la muralla, ¿no? Tú saltaste la muralla, no tienes conocimiento y tal. Bueno, y hubo también una laguna importante cuando fueron las fragatas, las F100, aquellas famosas, las FFG que se habían hecho. Yo precisamente en aquel entonces estaba en Bazán, estaba en Plomeros, y como era el pelón de allí, de Plomeros, era el novato de todo y tal, pues ante la carencia de trabajo que había, nos dedicamos a darle formación a aquella gente que no procedía de aprendices, ¿no? Ahí fue un poco los pinitos también que hice yo de pedagógicos, ¿no? En aquel entonces ya... Entonces, ¿tú cómo ves este futuro a 10 años que dicen es que va a ser otra vez el resurgir de Ferrol? Mira, el resurgir de Ferrol, si no hay dinero, no hay fragatas, se extenderán en el tiempo y cosas de estas y tal. Y de hecho es que ahora mismo la dotación de Bazán, no sé cuánta gente debe tener, pero no sé si llegará al millar de personas las que pueda tener Bazán ahora mismo, no lo sé. ¿Con auxiliares? No. Pero es que la ventaja que tiene trabajar con auxiliares es que tú las quitas y las pones cuando quieras. Como te da la gana. Le das el trabajo a quien quieres y que no, pues no hay trabajo, pues no se lo das. Entonces, claro, la empresa auxiliar pues irá a otro sitio, buscará otras posibilidades y si no hay problema. Entonces, el único problema que tienen pues es aguantar a los 600, 700, 800, 900 que hay. ¿Tienen ellos? En la oficina técnica prácticamente los delineantes casi todos pertenecen a Dinaín y a otra empresa más que hay aquí, ahora mismo no me sale el nombre. Pero todo esto. ¿Y tú cuando se les llena la boca hablando del astillero 4.0, qué me cuentas? Bien. Claro, todo lo que sea innovación. Bueno, antes tú estabas presumiendo de la televisión, lo que avanzó, ¿pero etcétera, lo ves posible? Etcétera. Sí, claro. Sí, eso está... Tenemos capacidad para eso y más. ¿Y la eólica marina? La eólica marina... 400 pues personas en este momento en Astano, muy poca gente, pero ¿lo ves con futuro? Bueno, lo veo con futuro mientras tengamos los compromisos que tenemos me parece que es Iberdrola, ¿no? Que son las que está implantando, claro. Mientras Iberdrola nos siga demandando, además la experiencia que tiene Iberdrola con nosotros es importante y es buena, tiene buena experiencia y está abriendo campos en el mar para los generadores y tal. Bien, es que tenemos que buscar alternativas. Pero nunca será lo que era antes. No. Es a lo que yo voy. No. Nunca. No. Ten en cuenta que Astano llegó a tener la homologación más alta que había en el tema laboral, o sea, en el tema del trabajo, en lo que eran las soldaduras, lo que era la cualificación, la perfección en el trabajo, etcétera, etcétera. Tenía los trabajadores más cualificados y más que había. Y todo eso se perdió hoy en día, ¿entiendes? Hombre, ahora me imagino que para este tema de la eólica marina y las torres que tendrán que tener una supervisión bastante importante. Es que aquí teníamos oficina del Joyce, teníamos oficina del Buró, y teníamos oficina y ahora no tenemos nada. Nada. ¿Se podrá recuperar esto? Volvemos a nuestra Politécnica. Sí. Mira, yo lo que le digo a mis hijos y le digo siempre ¿Qué les dices? Nosotros vivimos en positivo siempre. Sí. Quiero decirte, nosotros nos criamos en la calle.
jugábamos en la calle, merendábamos no sé cuánto y tal, echábamos las partidas, las pelotas las generábamos nosotros, la billarda, iba Facu, no sé cuánto y tal. Siempre vivimos en positivo, porque lo ibas consiguiendo. Sí. A mí, si yo cuando soy un cativo, cuando era un estudiante, me dicen que iba a llegar a donde llegué, bueno, me río de yo, pues cago en 10, además que yo fui bastante mal estudiante, entonces que tuvieron que internarme para poder terminar el bachillerato. Sí, yo fui de los que desfenestrados a Peleteiro en Santiago en su momento y tal, pero bueno. Y después pues llegué a tener 4 carreras, claro, pues todo esto, pues bueno, pues lo vas haciendo ya una vez. Yo siempre fui por el trabajo por delante del conocimiento, ¿no? Yo era de propulsión y servicio y tal, era de estructuras, entré en Bazán, en monturas a flote y tal. Hice propulsión y servicio, no sé qué. Después cuando empecé con el tema de la universidad y tal, eso tal, un muy querido y además amigo y buena persona, Luis Loureiro Feal, no sé si te sonará. Sí, hombre, Luis por Dios. Loureiro y tal, que era un encanto de hombre y tal. Coño, Jesús, tú tienes que formarte, no sé qué. Hice pedagogía. Empecé desde primero en pedagogía, me salía de la escuela, yo ya era profesor titular, sí. Me ponía el jersey, sacaba la chaqueta y la corbata, porque de aquella había que ir de jersey de corbata y todo eso y tal, y allí metido. Me pescaron en tercero. En tercero salió una entrevista mía en el Correo Gallego, allí en la prensa. ¿Y usted qué hace aquí? Porque además, claro, quienes me estaban en clase, pues eran asociados y cosas así, y yo ya era un tío, pues mira, esto y tal, lo otro, bueno, no sé cuánto, bueno, me trataron muy bien. Y después, como a lo largo de la vida, pues mi mujer se metió en otras lides sociosanitarias con el tema de AFAL, etcétera, etcétera y tal, pues hice el doctorando en psicopedagogía, ¿no? Para poder, y cuando me jubilé, pues estuve colaborando mucho con ella y cosas de estas y tal. Y bueno, así ya te digo, es un poco la... Y dices tú, ¿quién me lo iba a decir a mí cuando jugaba en la calle? ¿Qué te decías? Pues yo, fíjate tú. Entiendes que era un trapallero y todo esto y tal, pues ya me dirás. Y sin embargo, a lo que iba, a los de ahora les hemos dado todo y lo están perdiendo. Con lo cual, ¿qué pasa? Están viviendo en negativo. A nuestros hijos le hemos dado todo. ¿Entiendes? Nosotros vivimos siempre en positivo. Siempre porque eran todo logros, estaba por venir. Lo que, y ahora no. Ahora todo es, ya tengo esto y para abajo. Y eso está destrozando la sociedad. Sí. Ahora, a mí me deprime cuando veo por la calle a un alumno, un exalumno que tengo y tal, toda corbatado. No sé, bueno, más da una alegría, hombre, Jesús, y tal, estás como siempre. Mentira, bueno, será que me aprecie un poco y tal, pero bueno, me imagino que habrá también los que no me aprecien, pero bueno. Yo creo que a poca gente suspendí, pero bueno, en todo esto. Y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bien, bien, bien. ¿Y qué haces? Y tal, no, estoy trabajando. ¿Y qué haces? Bueno, estoy en telefonía, estoy vendiendo teléfonos. Dices, Dios mío. De parte, pero ¿cómo es eso? Hombre, es que claro, lo que había más o menos, es que... Pero, ¿qué estamos formando? Vamos a ver, en los bancos, ¿cómo tienes detrás de un mostrador a un abogado, a un economista o un tal? ¿Qué es esto? ¿Entiendes? Si tenemos títulos de formación profesional, de administración y cosas de estas y tal, que sobradamente hacen lo que está haciendo esta gente. Entonces, ¿tú crees que en este momento la formación profesional funciona mejor mucho que la formación universitaria? Mucho mejor. ¿Con tu experiencia? Mucho mejor, sí, mucho mejor. Además, quiero decirte, a la formación profesional no le doy prendas en eliminar títulos que no son demandados y poner otros que son demandados. Sí. Es mucho más ágil. Es mucho más ágil hoy en día. Y está en conexión con la empresa, que es de lo que hablábamos al principio. Y además, la docencia, la mayoría de los profesores que están dando docencia son profesionales. Claro. ¿Comprendes? No hay nada más que tira San Pedro de Leixa. Y ves que allí los técnicos de emergencia tienen una ambulancia para hacer sus prácticas. Claro. Los de que hacen auxiliar de enfermería tienen un hospital montado con camas y con enfermos de maniquís, pero con peso real. Sí. Tienen montado un despacho de un odontólogo, tienen una farmacia, o sea, no quisiera que vieras lo de preimpresión y esto de lo de imprenta y digitalización. Maravilloso. Así se colocan tienen todos. Unos equipos, hombre, claro. Y así la empresa va a buscar ahí. Claro, entonces, ¿qué es lo que fallará? Porque ahora mismo todo esto depende, la educación,
yo creo que de las comunidades autónomas, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿tú crees que es un fallo? ¿Tú crees que se deberían recuperar competencias o tú esto cómo lo ves? Vamos a ver, yo a lo mejor me tiro a la piscina, pero lo siento mucho, soy mayor y puedo tienes decir, derecho a decir lo que te dé la gana. Sí, exactamente, como le decía yo a Luis, tienes la impertinencia de la A y lo puedes decir. Bolonia es una maravilla, Bolonia es una maravilla. La filosofía fundamental de Bolonia es que el profesor pasa de ser un transmisor del conocimiento a ser un orientador en el conocimiento. O sea, no vale que el profesor se ponga en el atril y suelte un rollo fundamental de sus conocimientos o de lo que se ha aprendido él en el despachito. No, tiene que preocuparse de aquel conocimiento que tú estás transmitiendo, lo que el alumno aprende. Es una enseñanza mucho más tutorizada. ¿Qué pasa? Claro, eso que le obliga al profesor a pasarse muchas más horas en la facultad, en la escuela y cosas de estas. A mí me llamaba la atención cuando yo hacía los PDIs, o sea, los programas docentes y cosas de estas y tal, clase a las 9, no sé qué, me llegaban, a mí no me pongas clase a las 9, hombre, que tengo que llevar a los niños, tengo tal, no. Tú tienes, igual que en cualquier empresa, 37 horas y media de dedicación a la semana a la administración, sea como sea. A mí me ponía malo llegar a la escuela y ver a un alumno sentado en una banqueta. Yo le preguntaba, ¿qué haces? No, estoy esperando por fulanito de tal. ¿Pero tú has quedado con él? Sí, ya me dijo que iba a venir, que se iba a retrasar un poquito, pero que me esperaba. Y el alumno ahí tirado, sentado toda la mañana, cuando él y tal, a que viniera el profesor para que le atendiera. Claro, o sea, el propio mal de Bolonia viene directamente de la propia universidad. ¿Entiendes? Sí, hombre, sí, había profesores, y no voy a nombrarlos ahora porque no quiero y tal, que llegaban, repartían el programa entre los alumnos en el aula. Tú preparas el primer tema, tú preparas el segundo, tú el cuarto y el cinco, y tal, y después que lo dieran ellos. Y él sentado allí en una mesa, viendo como el otro se explicaba para los... ¡Qué bien, qué cómodo! Claro, qué bien, ¿entiendes? Qué bien. Y después, claro, entonces, claro, pues eso es uno de los grandes que había. Bolonia, la española, mal. O sea, Bolonia funciona como Bolonia a la europea, pero implantado en España, mal. Porque a lo mejor toca la picaresca española que vive del cuento. Y además la propia oposición que tuvo Bolonia fue desde dentro de la universidad. Claro. ¿Entiendes? Porque los vinculaba más, porque es lo que dices tú, te está exigiendo mucho más. Claro. Hombre, vamos a ver, nosotros teníamos clase hasta julio. Hasta junio teníamos que tener clase y julio teníamos que tener clase y el único mes de vacaciones era agosto. Sí. Es decir, que lo aprovechábamos la mayoría de nosotros. Yo durante 9 años o 10 años no tuve nunca vacaciones. Porque yo siempre pues, hacíamos congresos, íbamos a congresos por toda España, o los organizábamos nosotros, hacíamos cursos de formación, etcétera, etcétera. No, nunca se cumplían todo. Bueno, pues había gente que a finales de mayo terminaba las clases, preparaban los exámenes, iban un examen en junio y después los tenías que llamar en julio para que vinieran a firmar las actas. Y después, sí, volvían otra vez en septiembre para todo este tipo de cosas. O sea, súper lujo, claro, menudos horarios. Sí. Nadie valoró la capacidad y el cumplimiento del profesorado. Claro. Nunca hubo una encuesta en la escuela para decir... Claro, califiquen ustedes al profesor que tienen, que eso se debería de hacer en todo, lo mismo en la Armada también, O sea, no solamente el informe del superior al inferior, no, el informe del inferior sobre el superior, eso sería impresionante, y lo mismo ahí, que sea el propio, lo mismo que la sanidad, deberían de informar también los pacientes del médico que les corresponde, eso yo creo que nos daría muchas luces. He tropezado con gente inteligentísima, gente de mucha valía y gente muy preparada y cosas de estas. Los llamabas para dar conferencias y charlas y nunca te ponían pegas. Nunca te ponían pegas. Ahora, se te ocurría llamar a un mediocre, porque bueno, pues te habían llamado y tal, ¿y cuánto me vas a pagar? ¿Y dónde va todos los...? Ya empezamos bien, sí, ya está. Pero el que sabe, el que tiene poder y sabe, y tiene conocimiento, es humilde en sí como persona, ¿entiendes? Pero el que no sabe y cree que sabe, es un necio, es un soberbio. Sí. Y entonces, claro, ante estas cosas... Entonces ves que Bolonia en España no está funcionando. No está funcionando. No, pudimos haberlo hecho
de maravilla, porque pudimos haber adaptado lo que te comentaba antes, Sí. haber recuperado todo, hacer unos conocimientos básicos de ciencias. Hombre, se daba la casuística en Vigo, por ejemplo, que yo llegué a tener relaciones con ellos, había un profesor de física que le llamaban el cizcateador. Entonces, física en las ingenierías es un conocimiento básico para conocimientos superiores, ¿no? Que después que vas a adquirir. Claro, si tú terminas una carrera y tienes suspensa la física de primero, quiere decir que tú sabes la física suficiente como para haber sacado esa carrera. El que no tengas aprobada la física de primero, pues es una casuística. Bueno, pues había cantidad de gente en Vigo que no tenía la física, tenía suspensa la física de primero. Entonces, el profesor, el director de allá de Vigo, habló conmigo, llegamos a un acuerdo, y entonces, ¿qué hacía? Los alumnos de Vigo se matriculaban en física en Ferrol, venía, aprobaban la física, pero claro, después se nos generaba otro problemilla, era, porque tú, claro, el proyecto de final de carrera, ¿dónde lo haces? Porque él obtenía el título realmente en Ferrol, porque era donde terminaba la carrera, porque nosotros le homologábamos todos los estudios menos esos, ¿no? Entonces llegamos a un acuerdo en que, bueno, nosotros lo único que hacíamos era darle el aprobado, y después ellos el aprobado se homologaban en Vigo y sacaban el proyecto en Vigo. Hacían el proyecto pero en Vigo. no es que, pero ahí está, pero el problema era una persona en concreto que se dedicaba a masacrar. Siempre la hay, en todas las facultades, en todas las escuelas, siempre hay el perejil, ¿entiendes? Que estropea, pero vamos, todos los yogures. Es increíble, En el descifrar. Que se creen que son el Susan Corden, que saben un montón que bueno, que su asignatura es la más importante y la más principal, y no, todas las asignaturas de una carrera son importantes, ¿entiendes? En el Sí. Bueno, yo recuerdo un hijo mío, lo dejaron para terminar la carrera, él hizo ICADE, Administración de ICADE 2, y estuvo pendiente de la religión. No le dieron el título en septiembre, porque estaba pendiente la religión y se tuvo que examinar en los jesuitas, ya sabes, en Madrid, y se tuvo que examinar de religión en febrero. Ahora mismo... la parusía, no se me olvidará nunca. Ahora mismo en la universidad hay lo que se llama una compensación. Quiero decir, para evitar todo este tipo de cosas, consiguieron que, bueno, el alumno, en función de que tenga una media más o menos adecuada, se te aprueba una asignatura por compensación, ¿no? Que me parece humano. Entonces, mira, y cuéntame una cosa, y entonces vosotros ahora, bueno, dejáis esto y viene la integración con la Escuela Superior de Ingeniería, con la de aquí de Astre. ¿Cómo es la absorción de alumnos? ¿Caben? Porque yo veo Esteiro como un poco más pequeño, y luego tú me has dicho que allí en Serantes teníais unos laboratorios formidables, ¿verdad? De los cuales se quedan dos. Sí, quedan dos, pero temporalmente. Temporalmente quedan dos. Vamos a ver. Y las empresas, me decías, que están en contacto con esos laboratorios, me estabas diciendo que lo dejábamos para luego, ¿cómo es ese tema? Sí, en el digital. Vamos a ver, la financiación de las facultades o de las escuelas es en función del número de alumnos matriculados que hay en ella. Sí. El primer palo que sufre la Escuela de Serantes es con Bolonia, precisamente porque de las dos titulaciones que había de navales, la superior, nada más que puede quedar una. Entonces, claro, queda el grado de Ingeniería Naval y Oceánica, ¿no? Entonces los alumnos que están en Serantes y tal, pues ya suben para arriba. Y abajo nada más que quedan Electricidad y Electrónica, ¿no? Que arriba no tienen símil para poder hacerlo. Y claro, se reduce muchísimo el número de alumnos, no sé si habría 300 o 400 alumnos, como mucho que habría. Ya no había lo que era esto, la fotocopiadora, no había cafetería, no había una serie de cosas y tal. Y dentro de la política de la universidad también empiezan a centralizar lo que son los servicios administrativos. Entonces ya desaparece lo que es la secretaría también, en fin, y cosas de estas. Entonces, aquel edificio no hay quien lo pueda mantener, porque es un edificio que tiene sus años, necesita unas reparaciones importantes a hacer en el tema de los techados y el tema de los ventanales, etcétera, etcétera, y cosas de estas y tal. Ahora le hemos lavado un poquito la cara a las zonas que vamos a usar para este acto del día 19 y tal, pero realmente se necesita, ¿no? Se necesitan unas grandes obras por ahí. ¿Qué van a hacer con el edificio? Eso habría que preguntarse. Yo creo que ni nadie lo sabe.
ni la Junta de Gobierno de la universidad sabe qué se puede hacer con ese edificio, ¿no? Bueno, sería poder utilizarlo, porque en plan así de chascarrillo dice, bueno, que hago un geriátrico, no sé cuánto y tal. Hacer un geriátrico hay que demolerlo totalmente por dentro, hay que hacerlo tal. Si viniera alguna universidad privada, por ejemplo, lo dejo caer. A lo mejor sería interesante, porque las aulas, te digo, están perfectas y están... O sea, una pequeña reforma y además el edificio es espléndido. Porque es muy grande. La cafetería que teníamos era casi como la que tenía en Esteiro. Que en esa cafetería es en donde vais el sábado a dar, porque ahí tienes, bueno, como un canto a la nostalgia, un cierre, un broche de oro. Vamos, yo creo que un broche de oro. No resistíamos a que fuera un cierre de puerta y vale, ¿no? Entonces había que organizar un acto institucional, ¿no? para honrar la memoria de lo que fue esa escuela, de tantos años. Ten en cuenta que de esa escuela estuvimos echando el otro día números así por encima y salimos alrededor de 8.000. ¡Qué barbaridad! 8.000 titulados salieron de esa escuela, en el este. Fíjate cómo será que yo, dentro de mis ideas, no sé qué, dice, bueno, pues voy a colocar todas las orlas allí en el hall para que todos los que vengan se puedan ver, no sé cuánto. Claro, cuando llegué allí al hall y vi la cantidad de orlas que había y el tamaño de las orlas, dije, imposible, voy a hacer una lista, las orlas están por los pisos, ¿entiendes? Y a decirles en qué piso está la orla del curso tal, no sé cuánto, ¿no? Y en inglés. Y entonces hablé con la vicerrectora, hablamos un grupo de gente. Algunos de ellos ya lo conocen, pues Pepín, Amorín, todo este tipo de... Y resulta que les pareció maravillosa la idea. Hablé con la vicerrectora, con Chus, y bueno, encantada de la vida. Ya me dijo, bueno, pues lo voy a comentar al rector, no sé cuánto y tal. Porque era muy duro el generar un acto, un cierre así directamente desde lo que es la propia universidad. Muy frío, ¿verdad? Sí, ¿entiendes? Y como dicen, políticamente inadecuado, ¿no? En el este. Y entonces le encantó que nosotros, los ex, y además los colegios profesionales, tanto el de Industriales como el de Navales y tal, pues tuviésemos esa intención. Y empezamos a movernos y tal, adquirimos el compromiso del rector para acudir, aceptó incondicionalmente, el del alcalde 3/4 de lo mismo, y tal. Después tengo el apoyo incondicional de Leonor, que se portó maravillosamente con nosotros y nos ayuda tremendamente. Y bueno, está invitada a toda la corporación, etcétera, etcétera. Me fallan los de Marina. No me digas. Sí, pues me desde fallan aquí. los de Marina. No, me fallan porque ya han declinado y tal. Ay, yo lo entiendo hasta cierto punto. Ten en cuenta que son los mandos que hay en Marina, tanto del Puente Escaño como del otro y tal, son mandos temporales. O sea, están 2 años aquí, con lo cual muchos de ellos no han traído a la familia. Entonces viven fuera, entonces aprovechan el fin de semana pues para ir a ver a sus familias y cosas de estas y tal. Y además, bueno, ¿a quién le importa la escuela? A la gente de Ferrol. Claro. Ellos son de fuera, la mayoría de ellos, y entonces, bueno, pues cierran una escuela, bueno, pues muy bien. Que va el rector y va el alcalde, bueno, pues... Vale, pues y ahí os vais a encontrar a las 12 de la mañana del sábado. Sí, de hecho es que tengo overbooking. Sí. O sea, estás a tope. No sé qué voy a hacer. Sí. No sé qué voy a hacer, porque yo cuando hablé con el del catering, dije, ¿cuánta gente? Y tal, dije, no sé, yo creo que sobre 200 personas o cosas de estas y tal. Pero ya pasó lo que es el acto ya tengo cerca de 300 personas. Sí. Para lo que viene gente desde Inglaterra, viene gente de todos los rincones de Galicia, viene gente desde Madrid, viene gente de todo eso y tal. Y después al comer, pues también... ¿Que lo organizáis allí también? Sí, la comida es allí en la cafetería. Sí, en la cafetería. Precisamente con Catherine Ferrol, también Paco se portó de maravilla y nos habilita todo, porque allí quedó aquello, está totalmente baldío, ¿no? Allí ya no hay nada, de todo eso. Entonces va a llevar las mesas, va a llevar todo eso y tal. Y nos ponían el cierre de la escuela. No te gustaba nada. No, una palabra. Entonces, encuentro de confraternidad de las ingenierías, le llamamos. Bueno, me parece precioso. ¿Entiendes? Porque realmente vamos a convivir, pues todos los ingenieros que salimos de ahí de esa escuela, tanto navales como industriales y todo este tema. Profesorados, desde luego. El profesorado que
muchos profesorados de los antiguos. Los nuevos ahora mismo, como que están un poco fríos. Sí van a ir a lo mejor al acto, pero pues a la comida pues como que no les dice nada, ¿no? Sí. Y tal, y eso, y bueno, y vamos a hacer. Y tú cómo ves ahora mismo Esteiro, bueno, ya integrado, va a ser una sola escuela, Sí, ¿no? sí. ¿Y qué futuro le ves a eso? Pues el futuro que se le ve totalmente a la universidad, quiero decir que lo veo un poco crudo, Además, los chavales de ahora, pues, no le ven posibilidades, quiero decirte, lo que hablábamos antes. Es muy dura, es una carrera muy dura. Son para a lo serias. mejor las salidas que tienen. Para el fruto que puedas tener. Exactamente. Para el fruto que tienes demasiado que tener, duro. ¿entiendes? Y que te mates y te esfuerces, ¿no? Para después entrar en una empresa y que te paguen 1.200, 1.300 euros. Que bueno, es lo que están pagando. Sí, que ¿Es bueno. así? Que hay muchas familias que están viviendo con ese dinero. Por pero supuesto, bueno. pero esa es la idea, ¿eh? O sea, que Sí. no crea la gente, Sí. porque cuando muchas veces dicen es que el salario medio en España, no, el salario medio en España Sí. es que son sobre 1.500 euros. Sí, sí, Es que no es sí. más. Sí, Porque sí, claro, yo siempre digo una cosa, y ahora volviendo a lo de los políticos, ¿verdad que sería una buena idea el que los políticos nuestros, cuando dicen que están tan mal pagados, ¿verdad? Sí. Bueno, pues si son políticos y están representando a la mayoría del pueblo español, yo era partidaria de que cobraran el salario medio. Sí. Que no hubiera un político que cobrara más de la media salarial que cobramos los españoles. Y que no tuvieran las prebendas que tienen por ejemplo, en todo esto. ¿Cuánto ¿verdad? vale un café en el Congreso? Pues me parece que no llega a €1. ¿Y por cuánto comen en el Congreso? Me parece que no llega a 5. A 5. Están cobrando en el comedor universitario, aquí en Ferrol, 6,40. Fíjate tú. Están cobrando, ¿entiendes? Y en el Congreso no llegaba a 5, eran 4 y algo, no sé qué, no sé cuánto. Sí, sí. Incluso los gin tonics estaban también subvencionados, ¿eh? No, eso es un escándalo. Eso ya me parece... Eso pero es un vamos, escándalo. ¿entiendes? Y ya no contamos coches oficiales, todas las cuestiones. Un señor o una señora que es diputado, por ejemplo, que vive aquí, oficialmente, como se desplaza a Madrid, tiene un Sí. plus también. Sí. A mayores de que si tú diriges una Pero comisión... pero hay muchos que de- tienen casa en Madrid y siguen cobrando el plus de desplazamiento porque están También. empadronados en otro sitio. También. O sea, por eso digo, eso es un escándalo. En el- Entonces yo creo que, ¿qué sueldo tienen que tener? Pues el que tendrían ustedes, señores El míos. trabajo. Y además no tiene más que ver el Parlamento a lo largo de toda la semana. ¿Sí? Que ves al ujiero, a no sé qué y tal, pasando los carnés Sí, sí. de la gente por los puestos para justificar la presencia. Sí, sí. Y no hay nadie. Y no hay nadie. ¿eh? O sea, es que ni siquiera escuchan cuando No, otros están no, hablando. no. Por eso digo Únicamente que esto cuando es tiene una- algún tipo de votación o algo de eso tal, o cuando va el jefe, es cuando realmente pues te hacen acto de presencia. Entonces, el salario medio de una persona, un ingeniero, en este Sí. momento podemos hablar de 1.500 euros. Sí, por ahí. Sin antigüedad, vamos. Sin antigüedad, Sí, sin sí, nada, sí, sí, sí. sí, y con... eso Y otros menos. Otros menos. Pues claro, ante esa realidad No, que van bajan las a matrículas, esforzarse, ¿no claro. te parece? Pero si un camarero que hace, bueno, no tiene una jornada de 8 horas, pero que haga una jornada de 10, Sí. 11 horas, lo está levantando sin ningún tipo de problema. Y aún encima después tienen el margen de las propinas. Y Sí, cosas sí, de sí, esas. completamente. Entonces, Comprendo. ¿cómo vas a animar a los Y- chicos a que estudien? Claro, Es y imposible. no necesitas ningún tipo de esfuerzo ni tener que aguantar todas las naranjainas de esta gente ahí. Sí. ¿Comprendes? No, pues ya te digo, yo creo que la universidad hay que planteársela de otra forma, de otra manera. Sí. Hay que sentarse, hay que hacer un acuerdo político importante. Hombre, tenemos ahora mismo, puedes pasar de curso en los bachilleratos sin haber terminado las asignaturas. Ya me dirás. De que se valora el esfuerzo, Ya me entonces, dirás, y ya me el dirás. sacrificio. Ya me dirás. Pasó un poco como con el sistema Gomber cuando fue en Bazán. Cuando fue en Bazán, llegaron los sindicatos y dijeron, no, aquí hay que cobrar todos igual. Antes te daban la ficha, tienes el sistema Gomber, te daban una ficha por hacer esa botella de agua y tal. Bueno, pues tienes para hacer esa botella de agua un cuarto de hora. Bueno, si tú lo hacías en 10 minutos o en 12 y tal, Claro. tenías una gratificación de 3 minutos. Claro. Y todo eso, ¿comprendes? Y ya ibas a hacer otra cosa, con lo cual pues hacías más botellas de agua que nadie, con lo cual tenías más gratificación. Ah, pues no, ¿cómo iba aquel a cobrar más que el otro? Coño, es que el otro no está haciendo nada.
Claro, es que es cargarse la idea del esfuerzo. Claro. O sea, si yo soy mejor, yo lo hago más, yo me esfuerzo más, yo trabajo más y yo soy más rápido y más ágil, pues lo lógico es que yo cobre más. Entonces eso de igualar a todo el mundo por abajo, es el error. Igualar a todos por abajo, no intentar igualarnos por arriba. ¿Cómo van a pelear la gente? Si ahora les dan 400 euros por tocar la flauta. ¿Me entiendes? Hay cantidad de gente ahora mismo, de muchachos y tal, que están ofreciendo que te compran discos o te compran lo que sea y tal y tumba, y a ti, y para que tú les des el dinero a ellos físicamente, porque el dinero no se lo van a dar físicamente, ¿no? Sí. El dinero lo van a tener que emplear en comprar lo que sea. Pero están vendiendo esos bonos para que les salga bien. Es que estamos en el país de la picaresca, que no se lo olvide a nadie, porque es el único país que lo tiene reconocido como género literario. La picaresca, ya me dirás. Entonces, mirar esto en contra. Bueno, ¿y tú cómo ves el panorama de Ferrol, Jesús? Yo el panorama de Ferrol lo veo... Un ferrolano como tú, ¿cómo lo ves? Y me duele mucho, yo muchas veces lo digo, vaya España que les dejamos y vaya Ferrol que le dejamos, ¿no? Entonces, había un dicho en México que decía, pobrecito de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Y yo lo aplico aquí, pobrecito de Ferrol, tan lejos de Dios y tan cerca de La Coruña, ¿no? En el este. Yo creo que nunca hemos sabido ocupar realmente nuestro puesto en el Estidal. Quiero decir que no podemos compararnos ni con Gijón, ni con Vigo, ni con Gijón con relación a Oviedo, ni con Vigo con relación a Pontevedra, ni nada de eso, ¿no? Sí. Nosotros no podemos compararnos porque no tenemos el bagaje y el sector este. Este año estuve invitado en la feria de muestras de Gijón, en el ESA. No lloré de casualidad, porque aquello es impresionante. Como en los mejores tiempos en nuestra feria de muestras, ¿te acuerdas? Feria de muestras. Cómo nos la desmantelaron. Lo desmantelaron. Con lo que costó traerla. ¿Comprendes? Tenemos unas instalaciones ahí a morir. El vacunódromo. Sí, el vacunódromo. Que lo único no tienes otra alternativa. Pero ¿por qué con Ferrol? ¿Y por qué Ferrol ha sido tan sumamente plegada y sumisa? ¿Por qué Ferrol? ¿Pero qué les hicimos? Oye, porque la feria de muestras, oye, es que se la llevaron a Silleda, chico. Es que son todo soluciones, son todo cosas políticas, pero que nos han perjudicado siempre. O sea, no es que seamos choromiqueiros, no. Es que lloramos poco, o protestamos poco. No, vamos a ver, yo creo que es que no hacemos planteamientos. Yo cuando tenía una idea o tenía un presupuesto, yo le iba al gerente de la universidad, le decía, mira, quiero hacer esto, tienes que ayudarme. Y me decía, ¿tienes dinero? Y decía yo, hombre, sí, pero tengo dinero para partidas, ¿no? Para otras partidas y tal. No, tú gasta tu dinero. Cuando tengas necesidad, vienes y me lo pides. Pero tú quieres hacer esto, hazlo con tu dinero. Sí. Y después, si no te llega, ya es cuando vienes a mí y hacerlo tal. Y efectivamente, yo iba así, y después sí, nunca me fallaba, ¿eh? Quiero decirte, yo después de, oye, Pujal, ¿se llama Pujal? No sé cómo se llama, ahora no me acuerdo, la memoria ya me empieza a fallar un poco en el este. Le decía, me falta que mira que gaste, no te preocupes, allá me iba y me invertía en todo esto. Yo tenía un ejemplo muy claro que era la Universidad Politécnica de Valencia. El símil de nuestra escuela, de la Universidad Politécnica de Valencia, tiene 6.500 alumnos. Ay, Dios mío. Tiene más de 900 alumnos en Erasmus. Con la casuística que los alumnos vienen con la doble titulación. Vienen con la titulación europea y con la titulación nuestra. Tiene del orden de... Bueno, las ingenierías técnicas industriales tiene todas las especialidades. Todas. Y aparte de eso, tiene también aeronáuticos metidos en la ESA. ¿Entiendes? Nosotros llegamos a tener 2.500 alumnos. En las épocas bollantes, cuando estaba yo, teníamos 2.500 alumnos con 4 titulaciones y bueno, la cosa funcionaba. Formamos parte de todos los foros que puedas ver y tener. Yo estaba metido en lo que era la permanente de directores de España, que éramos 9, lo que estábamos representando, representaba a lo que era la parte noroeste, porque inicialmente había estado el de Vigo, pero el de Vigo después lo habían ascendido a vicerrector y me pasaron a mí el testigo, ¿no? Y llegaba a Vigo, lo que es Asturias, Norte de León y tal, Galicia y cosas de estas.
y éramos 9 los que habíamos. En foros de investigación estábamos, pero vamos, sumidos ahí en 50.000. Teníamos lo que se llamaba, había vida en la escuela, ¿no? Estaban lo que es la Interwiti. La Interwiti, había 8 universidades que competían en 14 especialidades, en 14 disciplinas en el de deportes durante, bueno, pues una semana y pico, que era lo que venían los niños para aquí. Nosotros aquí hicimos uno, llegamos a tener 1.200 alumnos de distintas universidades de toda España en 14 especialidades. Me acuerdo bien que en aquel entonces, en la cena de despedida, nos había dado la carne ternera gallega, nos había puesto la carne ternera gallega, y bueno, y otras prebendas que nos daba. Inauguramos el Hotel Valencia ahí en frente del Parrulo, lo habíamos inaugurado nosotros con todo eso. O sea, había vida. En los tiempos jóvenes y antes, cuando yo era estudiante, había festivales en el Jofre, había desfiles de moda que se organizaban, había verbenitas, había todo eso y tal. Había vida. Había vida, la universidad tenía vida en el Excital. Después, bueno, pues ya empezaron a declinar, no sé qué, no sé cuánto, ya la gente de ahora ya son de otra guisa y tal, y ya no hay. Es que ahora casi no celebran ni el Don Pepe, que el Don Pepe es el patrón de las ingenierías industriales y tal, y Tupa, casi ni celebran el Don Pepe. O sea, se ha ido muriendo poco a poco. Muriendo, sí, el desánimo, la desgana, la desmotivación, en inglés. El profesorado en este momento en la universidad, ¿hay un alto porcentaje de gente que viva en Ferrol o no? Sí. Sí, normalmente son de Ferrol. Sí, son de Ferrol. Por lo tanto, tampoco se le puede llamar al desapego con la ciudad, porque a lo mejor te vas a La Coruña y tal. No, tampoco es eso. No, además, ahora mismo yo siempre tuve bastante rabia en La Coruña, pero después tuve que plegarme, ¿no? Porque cuando me llamaba el jefe, ¿puedes venir y tal? Y Coruña está a media hora. Sí. Vamos, quiero decir, yo cuando tengo que coger el tren, que es otra de las... otra gran cosa. Otra de las esas y tal, voy a cogerlo a Coruña. Porque lo que no puedo admitir es que Coruña-Ferrol sea 1h20, 1h15, ¿comprendes? Entonces voy a Coruña, y Coruña-Madrid, pues son 3h30 hoy en día. No, bueno, es que el tema transportes también es una barbaridad, porque en este momento tengo que decirles que los que se quieran venir en Nochebuena y Navidad ya no tienen billetes. Eso pasa, además, al precio, pero vamos, multiplicado por 2. Pero es que ya no hay billetes. O sea, con Ferrol siempre pasa que en época tal no hay billetes nunca. Entonces yo eso no sé lo que harán por parte del ayuntamiento, pero tienen que moverlo. Bueno, es una especie de declive general. Hemos partido, como hablábamos al principio, de 115.000 personas, estamos en 63.000, y esto va a hacer falta mucha inteligencia, va a hacer falta mucho amor y va a hacer falta mucha fuerza para intentar revertirlo. Y eso se refleja en todos los ámbitos sociales que tenemos aquí, en la universidad, en el comercio, en la alegría propia de la gente, de las calles, ¿comprendes? A mí me hace gracia cuando tienen esta obsesión de sacar coches de todas partes y hablan de peatonalizar todo, un barrio de kilómetro y pico, fíjate tú, desde dónde hasta dónde se pretende peatonalizar. Y digo yo, pero vamos a ver, si lo que estás haciendo es un parque temático de nada, porque no hay nada ya, ¿qué vas? Dale vida a las calles, aunque sea con coches. Pero mira mira las primeras manzanas de la calle Magdalena o de la calle Galiano o de la calle María, eso no hay nada. Nada, todo esto. Inglés. En fin. Mira, pues, vamos a seguir hablando de esto, que lo tengo más apuntado porque estoy recopilando la información. Dime que nos queda en el tintero porque estamos ya en la recta final. Pues mira, tanto nos queda hablar de la biblioteca que teníamos, una biblioteca maravillosa, con más de 40.000 volúmenes que teníamos. Ahora mismo, ¿dónde lo tengo yo? Apunté aquí porque además habían hecho. ¿Y esa biblioteca? ¿A dónde Pues va? Mira, esa biblioteca la desmantelaron. Era más grande la capacidad que tenía la biblioteca, que tenía capacidad para 195 alumnos, aparte de que tenía otra aula más que le había cedido yo para hacer las reuniones y estudiar en grupo y cosas de estas y tal, que lo que tienen ahora mismo en Esteiro. Pues fíjate. Sumando la Casa del Patín, sumando el edificio de apoyo al estudio, sumando lo que puedan tener las distintas todas estas. ¿Y está desmantelada? Está desmantelada. Bien, o sea, no nos vale para nada, no podríamos hacer allí una gran biblioteca, pues mira, nada. En el año 1990 teníamos 4.251 volúmenes, ¿no? Y 210 publicaciones.
En el año 2013 teníamos 41.637 volúmenes. ¡Qué barbaridad! 3.611 publicaciones periódicas. Sí. Y registros y tal. Y además la biblioteca estaba conectada con todo España y con todo el mundo. Tú querías algún artículo de la biblioteca donde fuera, tú ibas allí, se lo pedías y el bibliotecario te lo conseguía. Hoy en día con internet y cosas de estas y tal se puede conseguir perfectamente. Bueno, pues esto lo han desmantelado totalmente. Han habilitado la segunda planta del edificio de apoyo del estudio, metieron allí unas estanterías con lo que pueden y tal, y no sé cuántos libros han metido, no creo que llegue ni a 5.000. Y el resto lo han tenido que bajar en cajas para el sótano. Para allí, sí, está localizado, pero está en el sótano. Quiero decirte que genera un problema. Y otra de las cosas importantes que teníamos allí es el laboratorio de polímeros, el laboratorio de plásticos. Fue el primer laboratorio de polímeros que hubo en Galicia, de la mano de Luis Barral, y los profesores, del elenco de profesores que allí generó lo que llamó el grupo de polímeros, y ese laboratorio, un laboratorio pues fabuloso. Vamos, hoy en día pues tiene 3 patentes, que trabaja para infinidad de empresas. La tenía por aquí las empresas, bueno, el nombre de las empresas para no... Plásticos Ferro, Tubasa, Camipor, Ecoplas, Intasa, Acciona, Navantia y otras muchas más. Pero eso sigue funcionando, no está desmantelado eso. No, eso de momento no, pero va a pasar para Esteiro. Sí. Este va a pasar para Esteiro, ¿no? En el este. Y además tiene becarios, ahora mismo tiene el de Serantes, tiene un chileno y una alemana, pero el de Esteiro pues tiene alguna más. La mayoría de los doctores que se ha generado en el área de física y matemáticas en la escuela han salido de este grupo, del grupo de polímeros, y ese está ahí. Y después hay otro laboratorio, un poco más discreto, pero no por eso, bueno, menos importante en cuanto al tema social, que es el laboratorio de radiactividad. El laboratorio de radiactividad es un laboratorio que forma parte de la red Revira del Consejo de Seguridad Nuclear. Y es un laboratorio que obtiene muestras medioambientales. Está constantemente, a través de unos puntos de localización que tiene, tomando muestras de agua, de tierra, de aire, etcétera, por el grado de reactividad que puedan tener. Surgió a raíz de la contaminación de Puentes, de Endesa. Sí. Sabéis que siempre había que si los ingleses protestaban, que si los humos que iban para allá, la famosa lluvia ácida. Sí, la lluvia ácida y todo eso y tal. Entonces, cuando empezó a quejarse en la zona del Cantábrico y tal, pues el Consejo Nacional Nuclear pues anduvo buscando una ubicación para esto. Santiago no la quiso, Coruña tampoco y tal. Pero resulta que uno de los que trabajaban en el Consejo Nacional Nuclear pues está casado con una chica de Ferrol. Y me apareció un profesor, Julio López Azquerra, y me dijo: mira, Jesús, tengo aquí este chico y tal, pasa esto y tal. Y digo: pues tenlo por aquí, no sé cuánto y tal. Y desde aquella... ¿Hicisteis el laboratorio? Hicimos el laboratorio. ¿Y está funcionando perfectamente? Sigue funcionando perfectamente el laboratorio. Y ese laboratorio, al igual que el de combustibles también, que tenemos un laboratorio muy chulo de combustibles, bueno, pero eso estaba en Esteiro, ¿no? Pasó para el CIS, pues van a firmar un acuerdo y un convenio con el CIS para pasar ese laboratorio al... O sea que uno se viene a Esteiro, otro y el otro pasa para el CIS. Bueno. Al CIS también hay que ubicarlo, hay que darle, porque lo tenemos ahí medio desangelado. Pues ya hemos llegado al final. Ay, qué pronto qué corto se hizo. Qué corto se hizo, ¿verdad? Sí. Mira, yo solo digo... ¿Hay tanto que hablar? No, pero es que hay tanto que hablar y seguiremos hablando, porque yo te emplazo para otra conversación. Yo cuando que vamos a hablar de todo esto y de mucho más. Sí. Porque... Yo pido disculpas si algún telespectador pues se ha visto ofendido por lo que yo he dicho, pero vamos, es yo lo que creo. No, porque creo que la verdad nunca ofende. Es lo que creo, yo creo que la verdad nunca puede ofender. Así que... Yo te doy las gracias. Mira, primero os doy la enhorabuena a ti como representación de todas aquellas generaciones que llevasteis desde 1967 el testigo de esta maravillosa experiencia académica fundamental para el desarrollo de España. Es que me encanta, o sea, daros la enhorabuena, decir que muchas gracias en mi nombre, en el nombre de esta televisión. Yo creo que, mira, casi voy a tirarme a la piscina, en el nombre de tantos ferrolanos, porque por todo lo que habéis hecho, por todo lo que habéis formado, por toda la grandeza que le habéis dado
a la docencia en esta nuestra Dorado Ferrol. Y bueno, yo no sé qué va a pasar en un futuro. No lo sé. No lo sé, pero desde luego sí sé que vuestro hacer ha sido inmejorable. A todos los profesores os doy las gracias. Las gracias. Y a ti te repito para otro programa. No te me escapas. No te me escapo, no. No, aquí me tienes. Jesús, un millón de gracias. Igualmente. Muchísimas gracias por todo. Vale. Y muchísimas gracias a todos ustedes y hasta el próximo miércoles.